Las noches frías de Navidad esconden más de lo que parece a simple vista. Mientras las luces titilan y las familias se reúnen alrededor del árbol, hay secretos que acechan en las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse. Hoy, les traemos 3 historias que desafían la magia de la Navidad. Historias donde el tiempo se detiene, los villancicos son más que simples canciones, y los deseos de Navidad se transforman en pesadillas que jamás se olvidan. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente acecha en la víspera más esperada del año? Entonces, acompáñanos, pero recuerda, no todos los regalos son bienvenidos, y no todas las tradiciones deben ser seguidas. Primero, escucha la historia del regalo de medianoche, donde un niño descubre que el verdadero precio de la Navidad es mucho más alto de lo que imaginaba. Después, nos adentramos en la casa del reloj roto, donde una familia atrapada por el tiempo lucha por escapar de un destino del que no pueden huir. Y, por último, un viaje al villancico del bosque oscuro, donde el eco de una canción navideña nos recuerda que algunas melodías pueden atrapar el alma para siempre. Las luces pueden apagarse, pero el terror de estas historias no desaparecerá. No todas las leyendas de Navidad son para contar alrededor de la chimenea, algunas son demasiado reales. Si te ha gustado este viaje al lado más oscuro de la Navidad, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que pondrán a prueba tu valentía. Y recuerda, cada Navidad tiene algo más que regalar. ¿Te atreverás a descubrirlo? Era la víspera de Navidad, y la familia Martínez se preparaba para celebrar una de las noches más esperadas del año. La casa estaba decorada con luces brillantes y el árbol, adornado con esferas de colores, coronaba el salón principal. Los niños, Marta y Tomás, jugaban cerca de la chimenea mientras su madre preparaba la cena. El padre, Javier, estaba en el garaje, organizando los últimos detalles para la festividad. Esa noche había una extraña atmósfera en el aire, algo que no podían identificar. El viento soplaba con fuerza y las copas de los árboles se balanceaban como si un extraño susurro atravesara el aire. Marta, la más sensible de los 2 hermanos, había notado algo peculiar en el pasillo oscuro de la casa. Una sombra que se deslizaba por las paredes, como si alguien estuviera mirando desde la oscuridad. «Papá, ¿puedo ir al baño?», preguntó Marta, con un tono de voz tembloroso. «Claro, hija, no hay problema. Ve rápido, que la cena ya casi está lista», respondió su padre desde el garaje sin levantar la vista. Marta caminó hacia el pasillo, pero al pasar por una antigua fotografía familiar que colgaba en la pared, algo la hizo detenerse. El retrato mostraba a los abuelos de la familia, pero uno de ellos, el abuelo Gregorio, quien había fallecido años atrás, parecía mirar directamente hacia ella. Aunque sabía que la imagen no podía moverse, Marta juró haber visto un leve movimiento en los ojos del abuelo, como si estuviera vivo. Sacudió la cabeza, tratando de desechar la idea, y siguió caminando. Pero al llegar al baño, algo la hizo sentir incomodidad. En el espejo del baño, no solo se reflejaba ella, sino también una figura detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nada. Solo el eco del viento afuera. Marta respiró profundamente y regresó al salón, donde Tomás jugaba con su consola. Esa noche, tras la cena, la familia se acomodó alrededor de la chimenea para contar historias. Todos reían y se sentían felices, pero de pronto, las luces comenzaron a parpadear. Javier intentó arreglar la bombilla, pero la casa quedó sumida en la oscuridad. Un extraño chillido provenía desde el sótano. Marta y Tomás se abrazaron, temerosos, mientras los padres intentaban calmarles. «Es solo el viento», dijo Javier, pero no convenció a nadie. El chillido se repetía, más fuerte esta vez, como si alguien o algo estuviera tratando de salir del sótano. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Tomás, con la voz quebrada. Javier se levantó decidido, dispuesto a investigar, pero antes de que pudiera bajar las escaleras hacia el sótano, escucharon un ruido aún más fuerte. Esta vez, fue un golpeteo continuo, como si algo estuviera golpeando las paredes de las entrañas de la casa. «Es mejor que nos vayamos de aquí», dijo Marta, mirando hacia las ventanas, como si esperara ver algo en la oscuridad de la noche. De repente, la puerta principal se cerró de golpe, y la familia quedó atrapada. La casa parecía haberse transformado en una prisión. Los relojes dejaron de funcionar, las luces parpadearon una vez más, y un eco lejano comenzó a resonar por toda la casa. Era una canción navideña, pero no una cualquiera.
No era la melodía alegre que se suele escuchar en estas fechas, sino una versión distorsionada y sombría de Noche de Paz. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás con una voz temblorosa. Javier, preocupado, se acercó a la ventana para intentar ver afuera, pero la nieve que cubría el cristal no dejaba ver nada. De repente, un fuerte estruendo se escuchó desde el segundo piso. Marta y Tomás comenzaron a llorar, temiendo lo peor. Javier intentó tranquilizarlos, pero una sombra extraña se reflejó en el espejo del vestíbulo. Era la figura de un hombre alto, de rostro demacrado, vestido con un traje de Santa Claus, pero con los ojos completamente vacíos. «No. Es imposible», exclamó Javier mientras daba un paso atrás. «Es él», murmuró Marta, aterrada. «Es el hombre que vi en la foto del pasillo. Él está aquí». De repente, la figura apareció frente a ellos, en carne y hueso. Con una sonrisa macabra, el extraño Santa Claus les observó con ojos vacíos, como si no hubiera vida en él. «¿Quién eres?», preguntó Javier, dando un paso atrás. La figura no respondió, pero comenzó a hablar en un susurro, una voz que parecía provenir de un lugar muy lejano. «Soy el guardián de la Navidad eterna. Aquella que nunca debe ser celebrada, la que no debería existir». Y, antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció. La familia quedó paralizada por el miedo, pero las cosas no mejoraron. Las puertas de la casa se cerraron con fuerza, y la oscuridad se adueñó de todo el hogar. Una risa macabra, como si viniera del mismísimo infierno, llenó el aire. «Esa es la advertencia», dijo la figura en un último susurro. «No deben celebrar nunca más. Si lo hacen, no habrá un mañana. La Navidad quedará atrapada en el tiempo». Y así, en esa noche de Navidad, la familia Martínez quedó atrapada en un bucle eterno, en el que la festividad nunca se terminaba. El tiempo se detuvo, y la casa se convirtió en un lugar de pesadilla, donde la Navidad siempre era recordada, pero nunca podía ser celebrada. Era la víspera de Navidad y la familia Rodríguez se preparaba para una noche tranquila. A diferencia de otros años, esta vez no habrían grandes celebraciones ni cenas extravagantes, pues su situación económica había empeorado en los últimos meses. No obstante, los padres, Laura y Enrique, decidieron mantener viva la magia para sus dos hijos, Andrés y Valeria, quienes ya no eran tan pequeños pero aún creían en la magia de la Navidad. La casa estaba decorada con un árbol modesto, adornado con pocas esferas y una estrella dorada en la cima, que a Valeria le parecía más brillante de lo usual. A pesar de la falta de lujo, el ambiente estaba lleno de calidez, y en la pequeña mesa de comedor se había colocado una cena simple pero reconfortante. «Papá, ¿crees que Santa vendrá esta noche?», preguntó Valeria, con su típico brillo en los ojos. «Claro que sí, mi amor. Aunque este año no tengamos mucho, Santa siempre encuentra la manera de hacer que todos reciban algo», respondió Laura con una sonrisa. Sin embargo, esa noche algo extraño sucedió. A medianoche, cuando la familia ya dormía, Andrés se despertó de repente. No era el sonido de los renos ni el tintineo de campanillas lo que lo había despertado, sino una suave melodía, como si alguien estuviera tocando un piano. Al principio pensó que era un sueño, pero al escuchar nuevamente, pudo distinguir la melodía que salía claramente desde el piso superior, donde se encontraba el ático, un lugar al que rara vez iban. Extrañado, Andrés se levantó y caminó hacia la escalera. «Papá, mamá», susurró, pero no obtuvo respuesta. La casa estaba en completo silencio, salvo por la música. Intrigado, subió las escaleras y se dirigió al ático. Al llegar al último peldaño, la música se detuvo de golpe. En la penumbra, Andrés vio algo que no esperaba, una caja antigua, hecha de madera oscura, estaba en medio de la habitación. Estaba envuelta en un lazo rojo, y sobre ella había una tarjeta que decía solo «para Andrés». Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Andrés no pudo evitar tomar la caja. No recordaba haber visto esa caja antes, ni en la tienda ni entre los regalos que sus padres habían colocado bajo el árbol. Sintió un impulso extraño por abrirla, pero algo lo detuvo. Era como si la caja tuviera un poder que le instaba a hacerlo. Finalmente, sus manos, temblorosas, desataron el lazo y levantaron la tapa. Dentro había una muñeca antigua, con ojos de cristal que reflejaban una luz extraña, como si estuvieran vivos. A lo lejos, de la misma habitación,
Andrés escuchó un suave susurro que parecía provenir de la muñeca misma. «Abre el ojo», susurró la voz, como si fuera un susurro del viento, pero claramente dirigido a él. Confundido y con el corazón latiendo rápido, Andrés tocó uno de los ojos de la muñeca, y en ese preciso instante la figura se estremeció. La muñeca abrió su boca, dejando escapar un llanto desconsolado, casi humano. Andrés se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura parecía mirar hacia él con una intensidad sobrecogedora. Al abrir los ojos completamente, vio algo aterrador. Detrás de la muñeca, algo se movía. Un hombre encapuchado, con la cara oculta en sombras, apareció por detrás, mirando fijamente a Andrés. La figura levantó una mano y susurró: «No debiste abrirlo». Andrés, paralizado por el miedo, intentó dejar la muñeca y escapar, pero la puerta del ático se cerró de golpe. La música regresó, esta vez más fuerte, como si cientos de pianos estuvieran tocando al unísono, y las luces de la casa comenzaron a parpadear. El hombre encapuchado avanzaba lentamente hacia él, mientras la muñeca reía, una risa hueca y espeluznante. En ese momento, Andrés sintió una presión en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera asfixiando. La muñeca comenzó a moverse, sus ojos brillando intensamente, y de repente, Andrés vio que su reflejo en la ventana ya no era el suyo, sino el de un niño mucho más pálido, con una sonrisa torcida en el rostro. Desesperado, Andrés intentó gritar, pero su voz se desvaneció en el aire. El hombre encapuchado, ahora frente a él, levantó una mano, y Andrés cayó al suelo, incapaz de moverse. La figura lo miró fijamente y susurró: «Este es el precio por la Navidad que nunca debiste pedir». De pronto, la casa se sumió en un silencio absoluto. La muñeca dejó de llorar y los ojos de Andrés volvieron a la normalidad. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor, y vio que la puerta del ático se había abierto. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo y bajó las escaleras, pero al llegar al salón, la escena que encontró lo dejó helado. Sus padres, Laura y Enrique, estaban sentados junto al árbol, pero sus rostros no mostraban ninguna emoción. Valeria, también inmóvil, sostenía la muñeca en sus manos. Los ojos de la muñeca brillaban con una luz fría, mientras sus padres permanecían en silencio, como si estuvieran atrapados en un hechizo. Andrés corrió hacia ellos, pero en cuanto los tocó, algo extraño sucedió, su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Miró sus manos, que se volvían transparentes, y antes de que pudiera gritar, la escena de la casa se desvaneció por completo. Y entonces, la Navidad nunca llegó para ellos. La familia Rodríguez quedó atrapada en el mismo ciclo, repitiendo una y otra vez la víspera de Navidad, sin poder escapar del regalo de medianoche. Cada Navidad, la familia Gómez pasaba las vacaciones en la misma casa de campo en las montañas, lejos de la ciudad y del bullicio. Era una tradición que venía de generaciones atrás. La casa, antigua y de madera, tenía un aire nostálgico, pero también inquietante. Se encontraba a lo largo de un sendero solitario, rodeada de pinos cubiertos de nieve. Para sus hijos, Natalia y Hugo, era un lugar mágico, lleno de secretos. Este año, sin embargo, algo no estaba bien. La familia llegó una tarde fría de diciembre. El aire olía a pino fresco y a tierra mojada. Nada parecía fuera de lugar, pero desde el primer momento en que entraron a la casa, había una sensación extraña en el aire. El reloj de pared, que siempre había funcionado de forma puntual, estaba parado. Esto no era un hecho alarmante en sí mismo, ya que las horas parecían detenerse en ese lugar aislado. Pero había algo inquietante en cómo las manecillas del reloj permanecían fijas a la medianoche, como si fueran cautivas del tiempo. «Papá, el reloj está roto», dijo Hugo, señalando la pared del salón donde se encontraba el antiguo reloj de péndulo. «Seguro que solo se detuvo porque hace mucho frío aquí». «No te preocupes», respondió su madre, Clara, mientras deshacía las maletas. Esa noche, después de la cena, la familia se acomodó en el salón para disfrutar de una película navideña. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, y la chimenea crepitaba tranquilamente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Hugo comenzó a sentirse incómodo. Miraba constantemente el reloj roto, que no dejaba de captar su atención, a pesar de su intento de ignorarlo. De repente, un fuerte ruido resonó desde el pasillo.
Un estruendo que sonaba como si algo se hubiera caído al suelo. Todos se levantaron, alarmados. ¿Alguien bajó por el pasillo?, preguntó el padre, Roberto. Yo no, dijo Natalia, visiblemente asustada. Debe ser el viento, dijo Clara, pero su voz sonaba insegura. El pasillo estaba oscuro y largo, y al final, la luz titilante del candelabro apenas iluminaba la entrada a las escaleras. Con un suspiro, Roberto tomó una linterna y caminó hacia el pasillo. Pero al llegar al final, encontró algo que lo dejó helado: el reloj, que había estado quieto en la pared, ahora estaba completamente inclinado, como si alguien lo hubiera movido a propósito. Y más extraño aún, las manecillas del reloj habían comenzado a moverse nuevamente, pero de manera errática, saltando entre las horas de manera descontrolada. Esto no está bien, murmuró Roberto, pero no podía explicar por qué sentía que algo estaba profundamente mal. De repente, una voz baja y susurrante, casi inaudible, comenzó a resonar por la casa, proveniente de algún lugar cercano. Era una voz que no podían identificar, pero parecía decir: vuelvan al tiempo. Hugo, aterrorizado, corrió hacia sus padres. ¿Quién está aquí? ¿Quién habló? La familia se quedó en silencio, sin saber qué hacer. El aire se había vuelto denso, y el frío aumentaba, a pesar de la chimenea encendida. Nadie se atrevió a moverse, pero la sensación de que alguien o algo los estaba observando se volvía cada vez más fuerte. Al día siguiente, los Gómez decidieron investigar un poco más sobre la historia de la casa. Buscaron en los viejos documentos que habían encontrado en el despacho, y descubrieron algo que los dejó helados. Muchos años atrás, la familia que vivió en la casa había desaparecido de manera misteriosa la noche de Navidad. Nadie sabía qué les había sucedido, pero se decía que el reloj de la casa estaba involucrado en el extraño suceso. Los informes mencionaban que el reloj había dejado de funcionar a la medianoche de esa noche fatídica, y que antes de desaparecer, la familia había escuchado una serie de campanadas, como si el tiempo estuviera atrapado en un ciclo. A medida que leían más, descubrieron una advertencia escrita en una de las cartas: el reloj no solo marca las horas, también marca las almas atrapadas en él. No dejen que el tiempo los consuma, o jamás podrán salir. La familia intentó ignorar los relatos, pero esa noche, mientras se preparaban para dormir, un estruendo resonó nuevamente en la casa. Esta vez provenía del salón, donde el reloj de péndulo colgaba. Roberto se levantó rápidamente, pero al llegar al salón, algo aún más aterrador ocurrió. El reloj, que había estado detenido por años, comenzó a sonar. No eran las campanadas típicas de un reloj, sino algo mucho más profundo, casi como si el sonido viniera desde el mismo corazón de la casa. Un estruendo constante que retumbaba en las paredes. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Hugo, temblando. La familia se reunió en el salón, observando aterrados cómo el reloj comenzó a girar descontroladamente. Las manecillas saltaron a través de las horas, deteniéndose en momentos aleatorios, hasta que, con un crujido ensordecedor, el reloj se detuvo por completo. En ese instante, todo se apagó. La luz de las velas se apagó, y el fuego en la chimenea se extinguió. Un frío helado se apoderó de la casa, y la oscuridad parecía envolverlos por completo. Fue entonces cuando, en medio de la negrura, escucharon un murmullo, como si algo se moviera en la casa, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los Gómez intentaron correr, pero al hacerlo, se dieron cuenta de que no podían. Estaban atrapados en una especie de limbo, en el mismo espacio y tiempo de la casa. Al mirar el reloj, las manecillas volvían a moverse, pero ya no marcaban las horas, marcaban los días, los meses, los años. Cada campanada que sonaba, los sumía más y más en una distorsionada realidad de Navidad eterna, sin escape. Y así, la familia Gómez nunca salió de la casa. El reloj siguió sonando cada Navidad, marcando no solo las horas, sino también las almas que se perdieron en su tiempo congelado. Era una fría noche de Navidad en el pequeño pueblo de Valle Oscuro, conocido por su aislamiento y las extrañas leyendas que lo rodeaban. Los aldeanos, aunque acostumbrados a vivir alejados de la ciudad, siempre celebraban la Navidad con alegría. Las casas se llenaban de luces, los árboles de Navidad adornados con esferas y cintas, y las chimeneas encendidas para dar calidez a las frías noches. Sin embargo, en la colina más alejada del pueblo, cerca de un espeso bosque que pocos se atrevían a cruzar, existía una casa que nadie se atrevía a visitar. Era una construcción antigua y deteriorada,
con ventanas rotas y puertas oxidadas. La gente del pueblo hablaba de esa casa en susurros, pues según la leyenda, cada Navidad alguien desaparecía en ese bosque, siempre acompañado por el sonido de un villancico lejano que emanaba de la casa. A pesar de los rumores, esa Navidad, un joven llamado Daniel decidió desafiar las advertencias. Había crecido en Valle Oscuro y, como todos los demás, había escuchado las historias sobre el villancico. Decía la leyenda que, en la noche de Navidad, el espíritu de un antiguo villancista llamado Elías volvía a la vida para recorrer el bosque y cantar su canción maldita. Nadie sabía la razón exacta, pero decían que, si alguien escuchaba su villancico, estaba destinado a desaparecer, atrapado por la música y llevado al mismo bosque oscuro del que nunca regresaba. Pero Daniel no creía en esas historias. Pensó que era solo un cuento para asustar a los niños. Decidido a demostrar que no había nada que temer, decidió aventurarse hacia la casa al caer la noche, cuando todos estaban reunidos celebrando la Navidad. Mientras caminaba hacia el bosque, un aire gélido le acarició la cara. La noche estaba más oscura de lo habitual, y una niebla espesa cubría el suelo, limitando la visibilidad. No obstante, Daniel siguió avanzando, pensando que no había nada en ese bosque que pudiera asustarlo. Sabía que el lugar estaba vacío y en ruinas, y que todo lo que se decía sobre el villancista Elías era solo superstición. Al llegar a la casa, Daniel la observó desde afuera. La estructura parecía aún más siniestra en la oscuridad, las ventanas rotas como ojos vacíos que lo observaban. Al acercarse, vio que la puerta estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera invitando a entrar. Intrigado, dio un paso hacia el umbral y empujó la puerta, que crujió con un sonido espeluznante. En el interior, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más llamó la atención de Daniel fue el antiguo piano que estaba en el centro de la sala. Parecía haber estado allí por siglos, con teclas desgastadas y negras. Al principio, pensó que tal vez alguien había estado en la casa recientemente, pero no encontró señales de vida. Sin embargo, al dar un paso más, escuchó algo que lo hizo estremecerse, una suave melodía comenzó a sonar desde el piano. Era un villancico. La misma melodía que todos en el pueblo decían haber escuchado antes de las desapariciones. Daniel, temeroso pero aún escéptico, decidió acercarse al piano. A medida que se aproximaba, la música se hacía más fuerte y más clara. Era una canción navideña, pero distorsionada, como si estuviera siendo tocada por una mano invisible. Sin pensarlo, Daniel se sentó en el banco del piano, convencido de que alguien más estaba jugando una broma. De repente, la música se detuvo, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al levantar la vista, vio que la figura de un hombre de rostro demacrado apareció frente a él, vestido con ropas viejas y rotas, con una capa negra que parecía moverse por su propia voluntad. El hombre sostenía un viejo tambor, pero sus ojos eran vacíos, y su rostro mostraba una expresión de desesperación infinita. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, sintiendo un miedo creciente en su interior. El hombre no respondió. En lugar de eso, levantó el tambor y comenzó a golpearlo con fuerza, acompañando la melodía del villancico. La canción comenzó a sonar con mayor intensidad, envolviendo toda la casa. Las paredes parecían temblar al ritmo de la música, y Daniel sintió como el suelo comenzaba a vibrar bajo sus pies. «Detén la música», gritó Daniel, levantándose del banco. Pero fue inútil. La melodía continuaba, y el hombre con el tambor no dejaba de golpearlo, como si estuviera poseído por la música misma. En ese momento, las luces de la casa parpadearon, y la niebla que cubría el suelo comenzó a filtrarse por las ventanas, entrando lentamente en la habitación. Daniel intentó salir corriendo, pero al girar hacia la puerta, se dio cuenta de que ésta había desaparecido. En su lugar, había una pared sólida de madera podrida. La música se hacía cada vez más fuerte, y el hombre con el tambor se acercó lentamente a él, su rostro transformándose en una máscara de dolor y sufrimiento. «Ya no hay salida», susurró la figura, su voz resonando como un eco distante. «El villancico es eterno. El bosque te ha atrapado». Con un grito desesperado, Daniel intentó escapar, pero el sonido del tambor y la melodía lo envolvieron, y el último eco de la canción resonó en su cabeza hasta que todo se desvaneció. Esa misma noche, en el pueblo de Valle Oscuro, los aldeanos escucharon el villancico provenir del bosque. Algunos pensaron que era una tradición, otros creyeron que alguien estaba tocando en la vieja casa, pero nadie se atrevió a investigar. Nadie vio a Daniel jamás. Esa Navidad,
El villancico continuó sonando, como un eco de los que ya no podían escapar.